Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, la verdad. Es el segundo capítulo en donde tenemos más de un invitado, entonces va a estar interesante la dinámica. Y pues nada, les presento a los creadores de Taller Capital, a Loreta Castro y José Ambrosi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, ¿qué tal? Mucho mucho gusto. gusto. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. No, de qué, gracias. Ahorita te comentaba, Loreta, que por ahí estaba viendo su trabajo, ¿no? Y algunas pláticas que han tenido y me interesó que nos compartieran un poco sobre su experiencia, ¿no? Ustedes ahorita están en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, Prácticamente, prácticamente allá estudiaron y allí están desarrollando su vida profesional también. Así es, sí. la Ok, mayor parte de los proyectos los tenemos acá, aunque ya hay algunos que están en Sonora, otros en Guerrero, ok. y en Baja California, ¿no? Ujú. Ok, sí, está interesante cómo pues van interviniendo distintas zonas del país, ¿no? Pues donde hay oportunidad, yo creo que hay oportunidad en todo el país, ¿no? Definitivamente, pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Hay una pregunta que me gusta hacerle a los invitados como para conocer un poco de sus intereses, ¿no? Y tal vez los que nos están escuchando también pues les dé curiosidad por conocer más sobre ello, ¿no? Y es si pudieran entrevistar a una persona que ya haya trascendido de este mundo, ¿a quién sería y por qué? En tu caso, Loreta y José, ¿a quién sería? No necesariamente tienen que ser arquitectos, o sea, es alguien Ajá. de su interés. Yo creo que yo entrevistaría a von Humboldt, Alexander von Humboldt. Ok, ok, ok. Porque o sea, me parece que lo que hizo al venir a América y pues vino a descubrir, pero a detalle, digamos, a no descubrir, sino como a enterarse, ¿no? Y después a difundir eso en un medio occidental muy distinto al nuestro, y seguramente tenerse que sensibilizar a una cultura bien diferente para poder entender qué pasaba y cómo funcionaban las cosas sin los medios que tenemos hoy, y después hizo estas secciones increíbles de México, ¿no? Mm. Solamente por el recorrido que hizo cruzando la República. Entonces, creo que Ok, sería un personaje interesante al que entrevistar. ok, ok. ¿Y tú, José, a quién entrevistarías? ¿A quién entrevistaría? No tengo ni idea. ¿A quién entrevistaría? Ay, O sea, que, que, que me interese que eso. ¿Tiene que ser actual o pasado? De donde sea. sí, 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 de preferencia que ya haya trascendido como para tener esta como distinción de, pero sí es Fíjate libre. que si me preguntas así, me encantaría entrevistar a un carpintero. Ok, Este, Estoy pensando a uno que es el que nos trabaja, pero en general, como siento que los carpinteros en general hacen un trabajo precioso. eh, Digo, todas estas ensambles o juntas, eh, y no tengo ni idea. O sea, es algo que me encanta ver y me encanta pensar, pero no tengo ni idea de cómo trabajar la madera. Y se me ok, hace que hay muchísimo conocimiento ahí. Entonces me encantaría poder entrevistar a alguien a profundidad, pero de bote pronto es lo que se me ocurre ahorita. ok, ok. Está interesante, fíjate, porque sí, yo creo que es una labor bastante noble, importante y que depende el artista, el carpintero, pues lo que te entrega y lo que puedes lograr, ¿no? Oye, no, pues está interesante. Oigan, y para irnos adentrando un poquito en su trayectoria profesional, digamos, estaba viendo, Loreta, que tú te interesaste en la arquitectura porque tuviste un viaje a Florencia, ¿no? Y cuando estabas joven y ahí tomaste un curso de historia del arte, ¿no? Y fue como que muy eh, rápido, ¿no? Fue que tomaste la decisión de estudiar arquitectura, pero corrígeme si estoy equivocado. ¿Cómo nace el interés en la O sea, arquitectura? no fue rápido, pero sí fue gracias a ese viaje y de hecho ahí nos conocimos, ¿no? En ese viaje hace Ok, muchos años. Pero
o sea, la decisión de estudiar arquitectura no fue rápida. Me empezó a interesar muchísimo todo el tema de la constructividad y la espacialidad a partir de ese viaje. Porque sabes que sobre todo, o sea, más allá de conocer Florencia y esto, fue un viaje de observación y fue el Ok, primer viaje que yo hice donde todo estaba concentrado en observar el lugar. ok, Y eso es una manera de ver el mundo, ¿no? Puede ser Florencia o puede ser cualquier otro lugar, puede ser cualquier pueblo, cualquier territorio, cualquier paisaje o cualquier ciudad, ¿no? Pero a partir de esa manera de acercarme a observar y en especial la arquitectura me empezó a dar como mucho interés el tema del arte y la arquitectura. Y ah, ya a la hora de elegir qué estudiar, que yo tenía como pues muchos intereses desde literatura, ciencia política, arte o arquitectura y al final escogí arquitectura porque me parecía que era una profesión que engloba a muchas otras y que te permite tener una cultura general a partir de la que después puedes como perfilarte hacia distintas especialidades, ¿no? Y por eso estudié arquitectura. ya, Pero ok. sí fue como un viaje bien importante en términos de cómo aprender a ver. Ok, ok. Sí, es interesante, ¿no? Cómo el hecho de vivir una experiencia puede cambiar tu vida, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo Sí, que sí es importante el hecho de siempre estar viviendo experiencias, no importa que no salgas del país, o sea, puedes ir a tu ciudad, conocerla y sacar algo nuevo, ¿no? Un interés nuevo, curiosidad, eso yo creo que es lo importante, ¿no? Y como, no solo como arquitectos, como artistas, sino en la vida en general, ¿no? Pero exacto. oye, José, en tu caso, ¿cómo fue el hecho de interesarte en la arquitectura? Pues eso fue no tuve así como un eureka, un momento eureka en donde ya decidí, sino que más bien fue poco a poco. Mucho tiene que ver con que mi papá era ingeniero civil y me llevaba mucho a las obras. Entonces me encantaba estar en las obras como, o sea, me encantaba estar en las obras, pero no me daba cuenta por qué, o sea, nunca jamás lo racionalicé y dije, ¿y por qué habrá sido? Pero hoy te podría decir que me encanta este rollo de poder pensar en un edificio, o sea, en proyectar algo y luego acompañar el proceso de construcción, ver cómo se está construyendo y al final verlo terminado. Se me hace, Okey, digamos, es este, eh, estas cosas que te hacen levantar en la mañana. En tu, claro, en tu peor depresión, esas son las cosas que te hacen levantar en la mañana. Eh, y, y más allá de eso, digo, mucho en la universidad, en la prepa y en la universidad, a partir de este viaje que hicimos a Florencia, me interesó mucho, sabes que la traza de las ciudades, o sea, okey, los mapas de las ciudades, trazar ciudades, me la pasaba dibujando ciudades existentes o utópicas. Y entonces, cuando junté yo que me gustaba la obra, y luego que además me gustaba imaginar estas ciudades, pues dije, no, pues seguro, ¿no? Arquitectura. Pero okey, son de estas decisiones que tomas con muy poco, este, ¿cómo se dirá? Con muy poco, en realidad, conocimiento de lo que vas a hacer. O sea, tomas la decisión por razones que al final no tienen ningún sentido, eh, pero por suerte le atiné, eh, okey, y la verdad es que pues sí, me fascina esta profesión. okey, okey. Sí, yo creo que son pocos los que son afortunados, ¿no? De elegir una carrera, pues, es que es una edad muy temprana, ¿no? Y realmente no nos preparan para eso. Entonces, el hecho de que elijas algo a lo que te quieres dedicar toda tu vida, pues, sí es algo complejo, ¿no? Y el hecho de, como tú lo dices, atinarle, entre comillas, a eso que te vas a dedicar toda tu vida, pues es una fortuna, ¿no? No cualquiera y no todos la tienen, ¿no? Y Sí. oye, José, entonces,
te interesa también la parte como ¿te interesa más la parte constructiva, lo que veo, o la ingeniería como tal, o no tanto? También te metes más a rayar y a todo este tema. Supongo que es Sí, un equilibrio, ¿no? no, pues como que siento que no se puede dividir, la verdad es que como yo lo veo, es que no puedes dividir el construir del diseñar. O sea, digamos, si todo el tiempo has estado solamente diseñando y nunca has tenido la experiencia de estar en obra o conocer los procesos que llevan a la finalización de una obra, nunca vas a, nunca vas a poder sacarle el potencial máximo al diseño. Entonces, nosotros como lo vemos es un círculo de aprendizaje, o sea, diseñas, luego construyes, ya sea que nosotros construimos o vamos a la obra para ver que efectivamente se hagan bien las cosas, pero en ese proceso aprendemos muchísimo, hay muchísimas cosas que uno diseña que al final son tonterías o, no sé si se puede decir pendejadas, pero vas aprendiendo, ¿no? Cada iteración de diseño, construcción, y eso es, digamos, es una de las cosas más valiosas que podemos nosotros, ¿no? Ofrecer a los clientes, que es mucha experiencia en construcción y mucha experiencia en cómo construir bien, ¿no? O sea, ya sea que dure o que cueste, no sea caro, que tenga bajo mantenimiento, etcétera, ¿no? O sea, todas estas Ok. cualidades que tiene el espacio construido que dependen muchísimo de tanto el diseño como el proceso de construcción. Ok, sí, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Y oigan, ahorita comentaba, ¿no? Que se conocieron en Florencia, ¿verdad? En el viaje allá a los estudios, pero pues cuéntanos un poquito después, o sea, eran de México los dos y siguieron con esta relación, esta amistad. ¿Y en qué momento, pues, nace la idea de crear un estudio, un despacho, Taller Capital? O sea, ¿cómo nace esta idea o necesidad, digamos? Pues mira, nos conocemos hace mucho y como bien dices, somos amigos desde hace muchos años, desde más de 30 años. Nosotros casualmente los dos escogimos estudiar arquitectura y en la prepa, porque íbamos en la misma prepa, se hizo este viaje de estudio y nos tocó coincidir en ese viaje. Ok, Este, y de todos los que íbamos al viaje, fuimos los únicos que estudiamos arquitectura, de hecho. ok. Y hicimos la carrera juntos también. Entonces, como que y trabajábamos juntos en equipo, entonces como que siempre ha habido este tema de discutir algo que nos interesaba, ¿no? Ok. Este, después de varios años, bueno, terminamos la carrera, estuvimos estudiando fuera, él en España, yo en Suiza, y después él se quedó como trabajando en la oficina de su papá cuando su papá falleció, acabando todas las obras que estaban pendientes. Yo hice una maestría mientras en diseño urbano y cuando pasó eso, había una oportunidad de que esta oficina que había sido del papá de José Pablo, había estado a punto de quebró, de hecho, ¿no? Porque con la crisis del 2008 quebró, pero Ok. como que recuperaron pues algunas de las cosas que seguían ahí, sobre todo la gente que estaba trabajando en la oficina. Y entonces sí, había como esta posibilidad de tomar la oportunidad de con ese equipo armar un despacho de arquitectura Ujú. o dejarlo pasar y hacer otra cosa. Entonces, yo acababa de regresar de la maestría y él tenía como un chorro de experiencia en obra, en construcción, y podíamos empezar a hacer como un primer edificio donde hubiera un tema de diseño bien importante, porque en la desarrolladora antes, pues no era, el diseño no era como lo principal, era más bien todo el tema inmobiliario, ¿no? Pero aquí como que queríamos dar la vuelta y empezar a hacer más bien o desarrollo inmobiliario, pero a través del diseño. Y entonces Sí, decidimos empezar la oficina de arquitectura. Y así ok. es como empezó Taller Capital, aprovechando como esta ola de aprendizaje y de conocimiento del equipo de desarrollo inmobiliario, Ok. cambiando un poco el giro porque en vez de hacer desarrollos grandes nos concentramos en hacer desarrollos chiquitos en las zonas centrales de la Ciudad de México, edificios de vivienda
de 6 a 10, 12 departamentos. Y Ok, durante muchos años eso es lo que estuvimos haciendo y pues ha sido como el gran músculo del taller, ¿no? Porque nos ha dado muchísima, justamente este círculo del que hablaba José Pablo, de diseñar, construir, o sea, encontrar un predio, diseñar un proyecto, encontrar gente que quiere invertir, construir el proyecto, vender el proyecto y con ese dinero hacer el siguiente, ¿no? Entonces, ok, esto fuimos muy afortunados porque pudimos hacer varios edificios así. ok, Y con esa base, que obviamente nos daba como mucha, em, de alguna forma, una solidez económica que siempre necesitas para poder hacer arquitectura, porque sobre todo arquitectura pública, porque siempre tienes que invertir. Gracias a eso pudimos empezar a hacer los primeros proyectos de obra pública. ok, ok. Y bueno, ahora hacemos mucha obra pública, menos desarrollo inmobiliario, y también algo de obra privada, pero lo que es interesante es que el despacho ha transitado de ser una desarrolladora de vivienda a ser un despacho que ahora es pues casi 100% diseño, ¿no? Tenemos ya 2 desarrollos de vivienda nada más. También Ok, hubo como una decaída en eso en la Ciudad de México, pero afortunadamente hemos podido reenfocarlo a la parte de diseño arquitectónico, pero con mucho bagaje atrás de construcción, ¿no? ok. Sí, fíjate que está interesante, ¿no? Como, pues sí, como tú lo comentabas, siguieron con esta experiencia y empezaron a forjar también ustedes su propia experiencia, ¿no? Pero también el hecho de, comentaba, ¿no? De hacer buena arquitectura y con poco dinero, ¿no? También es algo interesante, ¿no? Y el hecho de empezar a hacer desarrollo inmobiliario, pero pues sí con un valor arquitectónico real y no simplemente económico, ¿no? Y hay unos proyectos muy interesantes que los invito a que los visiten. Igual por aquí vamos a dejar algunas fotos, pues para que vayan viendo cómo es la evolución, ¿no? Y al final del día no se nace siendo el mejor arquitecto, sino que es la experiencia la que te va haciendo mejor y equivocarte, ¿no? Más que nada, ¿no? Ah, Y está padre, ¿no? También el hecho de cómo pasan de hacer edificios, digamos, o complejos habitacionales a intervenir en la ciudad, ¿no? Y creo que este interés nace, bueno, en tu caso, Loreta, nace de la maestría, ¿no? En urbanismo fue, ¿verdad? diseño urbano, diseño Diseño urbano. urbano. Ok. Ajá. Sí. Y, pero ¿cómo fue el hecho de tener la primera oportunidad, digamos, o este primer proyecto para intervenir la ciudad como tal? O sea, ¿cómo nace la oportunidad? Sí. Pues esa también es como, fue toda una, como que cuando lo ves hacia atrás te das cuenta de cuando pasas del sueño a la realidad, ¿no? Porque nosotros teníamos el despacho de diseño de vivienda, de desarrolladora de vivienda, pensando que pues a partir de eso diseñábamos, porque es difícil, creo que las cosas más difíciles en nuestra profesión es que tengas a alguien que llegue y te diga, quiero que me hagas un proyecto, ¿no? Cuando estás en ese lugar ya está Claro, increíble sí. la vida del arquitecto. Pero mientras no estás en ese lugar, pues tienes que buscar cómo hacerlo. Entonces, teníamos la desarrolladora y al mismo tiempo yo doy clases en la Facultad de Arquitectura en la UNAM. Ok. Y ahí, junto con otra profesora, abrí un taller que se llamaba Taller Hídrico Urbano, que Sí. partía de la maestría que hice y la investigación que hice en la maestría, que era sobre el manejo del agua a través del diseño de la ciudad. Ok. Entonces, abrimos este taller hídrico que estuvo durante 7 años trabajando y a la par, como yo tenía toda esta investigación de la maestría, me empezaron a contratar para hacer investigación Ok. y el primer proyecto que tuvimos de ese tipo fue con el Centro Mario Molina, que contrató a Taller Capital para hacer un proyecto de investigación de cómo funcionaba el sistema de agua en la Ciudad de México y qué posibilidades había para hacer otras cosas. Ok. Y esa fue nuestra primera como documento profesional que hicimos sobre el tema del agua en la Ciudad de México. A partir de eso, y por estar dando clases en la universidad, el doctor Manuel Perlo Cohen, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, que también es especialista en agua, Ok. me buscó para hacer otro proyecto de investigación en Iztapalapa, al que a él lo habían buscado, ¿no? Y el proyecto que le habían solicitado era, haz algo de agua.
en la delegación, así. Ok. Podía hacer lo que fuera, ¿no? Y entonces el doctor me dijo, vamos a hacer algo de... Dijo, necesito trabajar con una diseñadora sensible al agua. Y entonces empezamos a trabajar en Iztapalapa, hicimos toda una investigación de cómo funcionaba todo el tema del agua en la delegación. Y como resultado de esa investigación, encontramos un predio que se llamaba La Quebradora, que está en la falda de la sierra, y que era un lugar que recibía agua de escurrimiento, pero agua contaminada, y que además no recibía todo el agua que podía y había inundaciones en la zona, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos, el doctor Manuel Perlo y yo, fue hacer un proyecto de un espacio público que a través de hacer ese proyecto se mejorara la conducción de agua a este sitio. Entonces, esto fue en 2013, ¿no? Ok. Después de 4 años de hacer lobbying con todo mundo que te puedas imaginar en la ciudad, o sea, desde, obviamente, el delegado iba de salida, entonces él ya no hizo ese proyecto, pero gente de la universidad, fundaciones, gente del gobierno central, de la Conagua, quien ya habíamos presentado el proyecto a 1,000 personas, de repente nos buscó la delegada que estaba electa en ese momento para ser jefa delegacional y nos pidió que la UNAM desarrollara el proyecto. Entonces, esa fue la primera vez que pudimos intervenir en el espacio público a través del proyecto del Parque Hídrico Quebradora, que lo hicimos con la UNAM. Ok. La UNAM para nosotros ha sido un gran aliado porque hicimos ese proyecto de la quebradora con ellos, que fue largo y tortuoso, afortunado porque ganó los premios de Holcim, el premio Oro Global y Oro Regional de Holcim. Ok. Y después se acabó de construir hasta 2020, o sea, empezó en 2013 y se acabó de construir en 2020. El proyecto tuvo muchas variaciones. Al final está ahí funcionando y tiene una afluencia de 1,000 personas diarias. Es increíble ir. La verdad es que, digamos que la arquitectura no fue lo más fuerte en términos de lo que nos imaginábamos, aunque sí hay unos elementos como muy estructuradores que están increíbles. Pero lo que es más interesante es ver cómo funciona el lugar y creo que eso es un gran éxito del proyecto. Ok. Y a través de ese proyecto, como que pudimos probar una tesis que teníamos, que era que el espacio público puede funcionar como una infraestructura de manejo de agua. Y eso ha sido como un gran punto en nuestro currículum, digamos, profesional, porque nos ha dado pie a que nos contraten otros proyectos del mismo tipo. Y a partir de esos proyectos que siempre son urbanos, hemos podido incidir mucho en el espacio público. Bueno, mucho, a ver, no. Con algunos proyectos en el espacio público que para nosotros nos parecen mucho porque es increíble que algo que veías como una teoría casi, de pronto lo puedas empezar a ver aplicado en la ciudad con gente funcionando y exitosos de alguna manera, ¿no? Entonces, ya después de eso pudimos hacer el proyecto también con la UNAM de Nogales, el de Tijuana y otros proyectos, ¿no? Ok. Fíjate que está interesante, ¿no? El hecho de cómo replantean, ¿no? La forma en cómo vemos el agua, ¿no? Normalmente lo vemos como, lo estaba viendo en una plática que tuvieron, que lo ven, el agua pues fluye por un prefabricado, ¿no? Un ducto prefabricado que va oculto en la tierra, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo replanteamos, ¿no? Y empezamos a hacer esta sinergia entre el espacio público, el agua, la ciudad, los habitantes y todos estos elementos que van sumando, ¿no? Y vi, por ejemplo, la filosofía de diseño que sigue, ¿no? Que es la estructura, es un sistema que puede ser replicable, la geometría es como una manera de dialogar con la comunidad y al final, eh, como decían, que ver cómo dentro del programa dialoga con la infraestructura, ¿no? Y una de ellas se combina, ¿no? Al final del día. Pero llegaron a esto gracias a la experiencia, ¿no? O sea, y a estar investigando y a proponer, ¿no? Sí, pues O, todo es como te decía, ¿no? Prueba y error o varias, eh, digamos, proyectos que funcionan y otros no tanto. Y después de mucho tiempo que nos empezaron a pedir que explicáramos nuestro trabajo, empezamos a identificar como ciertos patrones y fue hasta entonces que definimos, como tú describes, estos 3 ejes
de trabajo con la estructura, el programa y el tema de la geometría. Y de esa forma como que intentamos explicar un proceso que en realidad no es tan ortodoxo, o sea, Sí, no es tan rígido, pero en estos tres ejes para nosotros nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil explicar nuestro trabajo, que es siempre el conocimiento de cómo se construyen las cosas nos ayuda mucho, nos da muchísima fuerza porque buscamos, como dices, ¿no? Un elemento prefabricado, un sistema constructivo práctico, de lugar, o sea, accesible en el lugar, que además podamos trabajar con él para no nada más resolver una sola cosa, a lo mejor un muro que además de ser un muro es un andador, etcétera. Entonces, en casi todos los proyectos tenemos estos elementos estructurales como muy que se pueden replicar en todo el proyecto y que además hace más fácil la construcción. Luego está el tema de la geometría, que creemos que la geometría, más que una forma de expresión nuestra, ajá, es una forma de comunicación con los usuarios o con la población, ¿no? Entonces, verlo así es padrísimo, porque entonces no es una cosa que a ti se te ocurre o que ves una imagen en internet y la quieres copiar, sino que claro, más bien tienes que ir a conocer el lugar y a las personas, y a partir de ese conocimiento eh, puedes empezar a mandar ciertos mensajes o ciertas ideas a través de la geometría y que les haga sentido, ¿no? O sea, que digan, bueno, pues esto es una referencia de tal otra cosa, o me refiere o me hace pensar en tal cosa que es una tipología histórica de nuestro pueblo, etcétera. Y entonces, pues se vuelve una comunicación y entonces, más allá de, o sea, después de la comunicación viene el arraigo y entonces la gente lo incorpora, ¿no? A su día a día o a su cultura y entonces es ujú, mucho más fácil que sean proyectos aceptados, ¿no? Ya sea que digan que sí al proyecto o que lo mantengan a la larga. Y luego ok, está la parte del programa que para nosotros es bien importante y también fue un gran descubrimiento, que en la medida en que un proyecto, además de ser arquitectura, sea infraestructura, lo hace mucho más fuerte. ¿Y qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, lo que describes, ¿no? Un parque que, además de ser espacio público, juegos infantiles, canchas, que mitigue inundaciones, que conduzca el agua, que evite erosiones, etcétera. Entonces lo hace como que es como con mucho más poder, como que le ponen ahí zanahorias, o cómo se dice, eh, Popeye le echan como Espinacas. espinacas. ajá, Entonces, con no mucho más dinero, se vuelve un proyecto más fuerte, y lo mismo, ¿no? Es un proyecto que va a ser mucho más fácil que la gente lo acepte, que el gobierno lo financie, ok, etcétera, ¿no? Que incluso es un proyecto más interesante que trasciende, a lo mejor se replica, eso es otra cosa, ¿no? O sea, son proyectos que cuando tienen infraestructura, ujú, de repente pensamos, ¿no? Pueden voltearlo a ver otras personas y replican la misma solución en una cañada, por ejemplo, la de Tijuana, que digan, oye, pues en esta cañada o en esta barranca, pues podemos hacer un proyecto similar, ¿no? O sea, conduciendo el agua sin meterle tubos y hacemos un parque y tal. ok, ok. Fíjate que está interesante, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo la renovación que hicieron del centro histórico de San Lucas y luego también el parque lineal, ¿no? De los héroes, en cómo llegan a intervenir esta área y le dan una vida totalmente distinta, ¿no? A lo que estaba anteriormente y cómo la gente empieza a apropiarse del espacio, ¿no? Pero antes de llegar a esto y a finalizar un proyecto, pues atraviesa un proyecto de ciudad y que involucra al gobierno, me imagino que atraviesa una serie de revisiones de cantidad de personas, ¿no? Me imagino. Entonces, la idea inicial, al final del día evoluciona, ¿no? Totalmente, y es diferente ya que se construye, ¿no? Con estas decisiones, ¿no? Sí, Perdón. a ver tú. Sí, y fíjate que ahí
una parte muy importante es el cliente. O sea, Sí. al final de cuentas, si el cliente no tiene objetivos medianamente similares a los de nosotros, como que no hay un match, ¿no? Pero cuando encuentras un cliente que sí realmente busca que el proyecto mejore la comunidad, que el proyecto haga más que simplemente cambiar un pavimento o poner un pasto, incluso el medio ambiente, ¿no? O sea, clientes que les interesa por ejemplo, el parque lineal, nuestro cliente ahí, que la Sedatu, le fascinó la idea de hacer una rambla, poner árboles, ¿no? O sea, más allá de lo que nosotros podamos hacer, unas banquetitas ahí que en realidad se ven muy bien y tal, pero a la larga lo que va a quedar en ese parque son estos árboles inmensos que van a crecer y va a ser un espacio muy, muy agradable para caminar con sombra, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, cuando conectas con ese tipo de cliente, pues ya estás del otro lado. Y otra cosa bien importante, además del cliente, que yo creo que el cliente va arriba, Sí. está Ok. la parte de la colaboración con otros profesionistas, ¿no? Ya. Como dices, la idea se va, cuando dices que la idea se va evolucionando, en nuestro caso, la idea muchas veces, a veces sale de parte nuestra o muchas veces incluso sale de otras personas del grupo con el que colaboramos y se va rebotando y al final acaba siendo un proyecto, ¿no? Que se entiende como un proyecto coherente, pero no salió de una cabeza, no salió de un grupo. Y ahí, pues sí, Ok. ¿no? Probablemente se me escapen algunos, pero Bueno, Elvira León en mecánica de suelos, Gerson Huerta en estructura, Juan Juan, Alberto Cruz en la parte de hidrología. Entonces, Ok. sin ellos los proyectos serían otros, o sea, serían completamente diferentes. Entonces, también digo, en la medida en que el arquitecto tiene ya sé que es difícil, ¿no? O sea, decir, yo no soy la cabeza de todo y no Sí, soy pues, el fuente de toda la inspiración, porque en las escuelas nos medio que nos orientan a querernos que somos lo máximo y que somos la fuente de toda la creatividad, pero en realidad en este rebote y en esta apertura de poder colaborar y discutir los proyectos es que salen las mejores ideas, ¿no? ok, sí, ok. Sí, yo ahí como para agregar, creo que es interesante, ¿no? Como mencionan que las ideas pues nacen de todos los integrantes del equipo, no simplemente del arquitecto, ¿no? Y también el hecho de que delimiten en qué son expertos y en qué no, yo creo que eso nutre totalmente el trabajo y hace que los proyectos que diseñan, que construyen, pues realmente tengan un impacto, ¿no? Porque están involucrando a las personas que son expertas, ¿no? En eso, ¿no? Y yo creo que hace mucha falta, ¿no? En Latinoamérica, en México, que se trate de esta manera, ¿no? Realmente, pues todo el tema relacionado con el diseño, ¿no? No simplemente sí. la arquitectura. No, totalmente, porque al final, eso es, creo que una de las conclusiones es que son proyectos de diseño, ¿no? Obviamente, diseño arquitectónico, diseño urbano, Sí, pero hay muchos componentes de diseño adentro, ¿no? Hay diseño hidráulico, hay diseño estructural, diseño geológico, hay como que eso es como juntas todo el diseño y al final sí que hay un grupo o digamos el arquitecto se encarga de que todo se ensamble bien, ¿no? sí, Un poco como un director de orquesta, pero no necesariamente es como que esta cosa de pensar que somos Picasso, ¿no? De que yo voy a dar la pincelada, yo voy a hacer o sea, eso creo que siempre es un punto muy débil en nuestra profesión, porque lo ujú, que hace es alejarnos de todo, ¿eh? No solamente del grupo de expertos con el que trabajas, ajá, sino de del mismo cliente, de la misma comunidad, de la ciudad, porque entonces ves la obra como un objeto aislado y no como este componente que teje, que une, que comunica, ¿no? Que cambia las sensaciones. O sea, creemos que la arquitectura va mucho más allá de la percepción espacial per se. O sea, la arquitectura tiene muchas otras funciones que han sido como benéficas para la humanidad a lo largo de la historia, ¿no? Y además está esta función de calidad espacial que es
importante y relevante y que se vuelve una joya al final, pero no puedes concentrarte en eso antes de resolver todo lo demás, ¿no? Claro. Y quizá esto que decías hace rato, José, de la geometría como un elemento de comunicación y no como un deseo del arquitecto, esa pequeña diferencia, o sea, entender eso, muchas veces hace que la arquitectura sea buena o sea mala, ¿no? O Ok. sea, cuando es el deseo del arquitecto darle forma porque quiere hacer X, podríamos decir una licuadora o una guitarra de Hard Rock Café como hay en Miami, ¿no? Mm. Eso contra la arquitectura que tiene X forma porque recibe gente o porque de alguna manera conecta con la ciudad. Por ejemplo, los edificios de Teodoro González de León, que son bellísimos en ese sentido, siempre tejen ciudad, ¿no? Siempre son edificios que tienen grandes plazas, que tienen espacios interiores que comunican, a través de los cuales la gente se ve y ve, ¿no? Que Ok. vinculan dos lugares, dos calles. O sea, es una geometría que sale de la necesidad de conectar. Entonces, Ok. ahí es donde realmente te das cuenta el valor que tiene la arquitectura, ¿no? Ok, ok. Fíjate que está interesante, ¿no? Cómo todos estos ingredientes van conjugando el cómo conciben las primeras ideas de un proyecto, ¿no? Normalmente una de las preguntas que hago es, pues, ¿cómo nacen las primeras ideas, ¿no? Y en este caso, pues ya lo hemos visto, ¿no? Desde la filosofía hasta los expertos, los profesionales que van, pues, solicitando en el camino, ¿no? Pero también como artistas o arquitectos tenemos ideas, ¿no? Todo el tiempo. En su caso, pues, ¿cómo le hacen para capturar estas ideas en su día a día? O tienen muy buena memoria y, pues, se quedan en su mente todo el tiempo, no sé cómo lo manejen. Pues, bueno, en mi caso, mucho de observar, de entender como los contextos. Yo creo que de ahí, para mí, como las estrategias vienen de leer el contexto, de qué pasa, de qué material está hecho el lugar, cuáles son las formas que hay en esos lugares, cuál es la historia, muchas veces tiene que ver con historia, ¿no? De cómo la gente se ha vinculado con el espacio en X o Y lugar. Por ejemplo, ahorita tenemos una tarea muy, muy interesante para diseñar un espacio de captación de agua de escurrimiento, que es mucho de lo que siempre nos toca, pero en un Okey. pueblo tradicional donde hay un centro ceremonial de Tlaloc, ¿no? Mm, Prehispánico. Entonces, ¿cómo vinculas eso con el tema está vinculado de hecho, ¿no? O sea, en el espíritu está vinculado, pero ¿cómo lo vinculas a través de la geometría para comunicarlo sin hacer a Tlaloc ahí con sus dos ojos, ¿no? O sea, ¿cómo okey. esa parte y creo que esa es la parte de donde está el lado artístico de la arquitectura, justamente, ¿no? En comunicar de la manera más sutil, Ujú. más fina posible, sí, pero que esa manera de comunicar realmente se vuelva esta nueva forma de leer la ciudad, o ni siquiera nueva forma, sino una manera más de entenderte con el espacio, ¿no? Okey, okey. Fíjate que sí. Ahí es donde está, ¿no? Nuestra labor. Okey, okey, okey. Oigan, y, bueno, en su día a día también es mucho de estar aprendiendo, ¿no? Creo que su método de aprendizaje, o ustedes me corregirán, pero es mucho de estar preguntando, ¿no? A expertos, estar viviendo el lugar, pero también me imagino, ¿no? Les gusta leer, ver documentales, películas, o ¿cómo es que cuál es su método de aprendizaje favorito, digamos? O Pues pues es un desmadre. O sea, lo neta sí es mucho, muy rigurosa y muy matada y todo el tiempo está leyendo y como que sí es, la verdad es que es la fuente, digamos, de conocimiento más ordenado es Loreta. Por otro lado, yo soy un poco más disperso. La fuente la verdad es que soy muy visual y soy disléxico, entonces ujú, a mí leer me cuesta mucho trabajo, siempre me costó mucho trabajo, pero por la parte de la dislexia tienes una facilidad de leer y de identificar cosas
que hay en cuando, ¿no? En las ciudades o en lo que estás viendo, ¿no? Entonces, a partir pues, del día a día, te vas nutriendo de situaciones, ¿no? O sea, luego está, la verdad es que un recurso muy importante para nosotros es el YouTube, porque de ahí tenemos muchas soluciones estructurales, problemáticas urbanas, etcétera. Entonces, nada más para ponerte un ejemplo, o sea, ahora nos contrataron en una investigación de vivienda de autoconstrucción. Y entonces, pues cada vez que salimos de viaje a carretera, pues es así como, puta madre, todo lo que no habías visto, más bien que habías visto, pero no habías observado, y no habías captado, es allá afuera. O sea, hay un chorro de cultura, un chorro de esfuerzo de la gente, de diseño de la gente que autoconstruye sus casas, y siempre lo habíamos visto como, por lo menos yo, así como con una cortina de, pues eso está espantoso y eso debe de cambiar y se debe de hacer bonito, ¿no? Cuando en realidad lo que tienes enfrente es una cosa muy valiosa, que incluso a lo mejor es más bonito o más valioso que arquitecturas que hoy salen en revistas, ¿no? Entonces, sí, no es una sola forma de adquirir conocimiento, hay varias, dependiendo de cada quien, yo creo. Ok, sí, 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 totalmente. No, y también a lo mejor del estado de ánimo de la persona, del proyecto que estés enfrentando en ese momento, ¿no? Y pues sí, puede ir cambiando. ¿Sabes qué? Curiosidad, o sea, creo que eso en ambos casos es, bueno, en nuestros dos casos es como la curiosidad, ¿no? Yo soy, como decía José Pablo, mucho más de leer y de ir a la fuente y me interesa, no sé, los jardines, y entonces compro todos los libros de jardines que hay y leo todos los libros de jardines, ¿no? Y José Pablo es más de ir observando lo que hay afuera. Entonces, pero es por una curiosidad, ¿no? Porque tiene curiosidad de verlo y lo ve más fácil de esa manera y yo lo veo más fácil de la otra. Entonces, creo que más el tema es el interés por conocer, ¿no? La atracción por entender, pues lo que en un determinado momento tienes que entender, ¿no? Ok, sí, de acuerdo con ello, ¿no? La curiosidad, yo creo que es esencial en la vida de todos, ¿no? Para estar vivos, ¿no? No simplemente para crear, sino para vivir la vida. Oigan, y hay una pregunta ya para ir cerrando que me gustaría hacerles que no sé si, bueno, tienen una filosofía de diseño, pero si tuvieran que darle un nombre a su proceso de diseño, ¿qué nombre le darían? Puede ser pues una o varias palabras o algo, no sé, algo que se les venga a la mente. Ha habido episodios que nos dicen que se identifican con el caos, con el orden, con A etcétera, ver, no sé. yo podría decir que es la síntesis. Ok, O sea, yo creo que ese es siempre tratamos es más, inclusive antes de empezar a dibujar, ajá, de poner la idea del proyecto en una frase, que ok, sea clara, ¿no? Ponte esto que decía José Pablo, el parque lineal, el Héroes de Tecámac, es una rambla de sombra, ¿no? El tema de Tijuana, pues son unas plataformas descendientes. ok, Así como tratarlo de poner, porque discutimos mucho ideas, mucho más que dibujos, ¿no? O sea, cuando dibujamos es porque estamos detallando, porque estamos pensando cómo va a ser la unión entre dos cosas o cómo va a ser el detalle de esto. Pero quizá la partida general, pero normalmente la partida viene de haber tenido muy claro qué es lo que queremos hacer en una frase, no en un dibujo. Y ya después ok. lo vamos haciendo en dibujo, pero esta parte de lograr sintetizar en una frase, creo que esa podría ser, ¿no? Para mí, sí, yo coincido totalmente. Para mí hay una cosa muy descriptiva de nuestro trabajo, que es que muchas veces cuando la gente que trabaja con nosotros es nueva, se desespera durísimo porque cambiamos las cosas todo el tiempo. Entonces, esa es otra cosa que nos describe, que es que el proceso no es lineal para nada, es como un zigzag y muchas veces hay que regresar. Y yo ahí o sea, si nos escuchan estudiantes o gente joven,
este, creo que es esta idea de que y que los programas de computadora nos obligan a ser así y los procesos que vienen de Estados Unidos nos obligan a que tu idea debe de estar definida las primeras 2 semanas. Después no puedes cambiar de idea. Tienes que solamente avanzar y solamente definir bloques y la chingada y todo eso. Y eso para nosotros es lo peor. Nosotros, ha habido veces en donde el proyecto cambia 2 semanas antes de entregar, ¿no? Ok. Pero, El proyecto, no el ejecutivo, ¿no? Bueno, a veces, a veces. Sí, entonces, este rollo Sí. de la eficiencia del tiempo y de no regresar a reprocesar a cosas es lo peor. O sea, más bien hay que tener, el objetivo final es que las cosas queden bien y independientemente de si el proceso es así A, B, C o es medio un desmadre. Entonces yo creo que es otra cosa que nos escribiría, porque sí se desesperan durísimo. Y después ya lo entienden y ya como que se meten a la discusión y se vuelve un poquito más libre. O sea, ya no hay tanto miedo de equivocarte porque pues puede ser que a la mera hora te regreses, ¿no? ok. Fíjate que hay varios puntos ahí interesantes que van desde cómo le dan un nombre, digamos, o la idea nace en una frase, ¿no? La idea de cada proyecto, ¿no? Y yo lo veo también muy útil para el hecho de comunicar al final del día la idea o el proyecto con esa frase, ¿no? Entonces, pues tiene un impacto. Es como Bullard Ingalls, que tiene en su página los iconos, ¿no? Y son muy característicos de cada una de sus obras, ¿no? Yo lo veo como algo muy similar y algo bastante interesante. Y también el hecho de lo que comenta, ¿no? De que el proceso es ida y vuelta, ¿no? Tienen que ser así todo el tiempo, pero creo que los programas, como lo menciona José, no han ayudado. Por ejemplo, el AutoCAD, o sea, te dice que dibujes líneas y rectangulares y lo que quieras, y te delimita de cierta manera, ¿no? Y pues sí, o sea, los Y el BIM, programas no ayudan. el dichoso BIM que tienes que, que meter, o sea, que casi ya nomás es ponerle clics a unas casillas, Los bloques. ajá, a unos bloques. Y sí, o sea, al final pues, es muy eficiente porque ya te calcula todo y te cuantifica todo, pero hace o sea, digamos, la creatividad en el proceso la elimina, lo siento. Sí, La totalmente. acota, ¿no? La La cosa. acota y la hace como muy general. Y a ver, puede estar bien quizá en un tipo de arquitectura, que ni siquiera en todos, ¿eh? Pero podría estar bien un tipo de arquitectura que lo único que va a hacer es generalizar la imagen de las ciudades y que todas se parezcan más, como pasa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos puedes ir por Chicago, por Texas o por Nebraska y siempre pasas por la misma carretera, el mismo shopping mall y los mismos edificios. Ok. Como que ahí sí hay un tema de nosotros, arquitectos, respondiendo a un contexto, ¿no? No puedes responder igual a dos contextos distintos. O sea, hay que leer el contexto, hay que observar y hay que responder a la problemática que arroja ese contexto. Y esa Mm, problemática no se resuelve con un copy-paste de otro lugar, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, creo que ahí es donde los arquitectos tenemos un músculo y una respuesta que es lo que hace que sean mejores las ciudades, en pensar, ¿no? Nuestra obligación, nuestra responsabilidad es pensar el espacio y dar respuestas que mejoren la calidad espacial. Sí, Y eso claro. no se resuelve ni con caprichos ni con recetas, ¿no? Totalmente, no, sí, de acuerdo, y pues se puede ver reflejado en su trabajo, ¿no? O sea, sí tienen cierta filosofía de diseño, pero no quiere decir que por ello se vayan a replicar en distintas ciudades los mismos proyectos, porque pues son distintas necesidades, distinta topografía y todos los elementos que nos imaginemos, ¿no? Entonces, pues nada, oiga, no, pues les agradezco por la plática, la verdad es que para un primer episodio introductorio, les agradezco, les dejo la puerta abierta para una segunda plática para que nos cuenten a lo mejor más a fondo de algún proyecto o un tema en particular. Pero pues nada, les agradezco. No sé si quieran comentar algo más antes de irnos. No, pues muy felicidades por lo que haces, la verdad es que eres muy buen entrevistador. Ah, muchas gracias.
Y da gusto platicar, poder hablarlo, ¿no? Como comunicar, discutir estos temas. Este, creo que es fundamental poder hablar de arquitectura y de qué lleva a hacer las soluciones arquitectónicas, seguramente enriquecedor para tu público, escuchar a muchos arquitectos que dan estos puntos de vista. Entonces, pues muchas gracias por invitarnos, Gerardo, y con gusto, cuando nos vuelvas a invitar, estaremos aquí. No, pues muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo, por compartirnos un poco de su experiencia. Y sí, totalmente, el hecho o lo principal objetivo de este proyecto es que nazca una curiosidad en una persona y ya con eso yo logré mi cometido, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Pues nada, igual no sé si quieran compartirnos su página de donde pueden visitar los proyectos, su página en Instagram, y igual vamos a dejar el enlace. La página de internet es www.tallercapital.mx Ok. y el Instagram es @tallercapital. Perfecto. Entonces, por ahí Vale, vamos a dejar los links para que vayan a visitarlo y pues nada, estén al pendiente de los próximos capítulos. También si tienen dudas o lo que quieran compartir con Loreto y con José, pues ahí escríbanle. Y nada, pues les agradezco por haber participado, por haber escuchado todo el episodio y nos vemos en un próximo capítulo de Creative Inc. Bye. Bye.